En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la palabra de Dios. Queremos invitarte a venir con nosotros y recorrer a través de las Escrituras estos escenarios bíblicos registrados allí para conocer el significado y la importancia de ellos. Lugares Bíblicos, explorando por la palabra de Dios. Lugares Bíblicos, caminando con Dios. Jericó, nombre geográfico que significa luna. Importante ciudad del Valle del Jordán, Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 3. En la ribera occidental del río, a unos 8 kilómetros de la costa del Mar Muerto y aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. Jericó se halla en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá. Jericó se halla a casi 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, en un clima tropical donde crecían las balsameras, la aelca, los sicomoros y las rosas de Jericó eran consideradas extraordinariamente bellas. La combinación de rico suelo aluvional, manantial perenne y fuerte sol convirtieron a Jericó en un lugar atractivo para establecerse. Jericó era un oasis situado en una planicie cálida que vivía en su propio mundo, sin colonizaciones a la vista, y ubicado entre los dos puntos focales de Jerusalén y Amán, en las montañas al oeste y al este. La ciudad era conocida como la ciudad de las palmeras. Deuteronomio capítulo 34 versículo 3 y Jueces capítulo 3 versículo 13. La primera mención en las Escrituras se da en relación al campamento de los israelitas en Sitim, como lo puedes ver en el libro de los Números. La situación de Jericó, ciudad muy fortificada, le daba el dominio del Bajo Jordán y de los pasos que llevaban a los montes occidentales. La única manera de que los israelitas pudieran avanzar al interior de Canaán era tomando la ciudad. Josué envió a 2 espías para que reconocieran la ciudad. Josué capítulo 2 versículos del 1 al 24. El pueblo atravesó milagrosamente el Jordán en seco y plantaron las tiendas delante de la ciudad. Por orden de Dios, los hombres de guerra fueron dando vueltas a la ciudad, una vez por día,
durante 6 días consecutivos. En medio de los soldados, los sacerdotes portaban el arca del pacto, precedida por 7 sacerdotes tocando las bocinas. El 7º día dieron 7 veces la vuelta a la ciudad. Al final de la 7ª vuelta, mientras resonaba el toque prolongado de las bocinas, el ejército rompió en fuerte clamor, las murallas se derrumbaron y los israelitas penetraron en la ciudad. La ciudad había sido proclamada anatema, a excepción de Rahab, que había dado refugio a los espías, y su familia. Todos los demás habitantes fueron muertos. El oro, la plata, los objetos preciosos entraron al tesoro de Dios. Josué lanzó una maldición contra quien reconstruyera la ciudad. Josué capítulo 5 y capítulo 6. Fue asignada a Benjamín. Se hallaba en los límites de Benjamín y Efraín, como lo puedes ver en el libro de Josué. Eglón, rey de Moab, hizo de ella su residencia en la época en que oprimió a los israelitas. Jueces capítulo 3 versículo 13. En el reinado de Acab, Hiel de Betel fortificó la ciudad. En el curso de esta fortificación, perdió o sacrificó a sus 2 hijos en cumplimiento de la maldición de Josué. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 34. Durante el ministerio de Eliseo había en Jericó una comunidad de profetas. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 5. Elías, al ir a ser arrebatado al cielo, atravesó Jericó con Eliseo, como lo puedes ver en el 2º libro de los Reyes. En Jericó fueron puestos en libertad los hombres de Judá que habían sido hechos prisioneros por el ejército de Peca, rey de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 15. Los caldeos se apoderaron de Sedequías cerca de Jericó. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 5, y Jeremías, capítulo 39, versículo 5. Después del retorno del exilio, algunos de sus habitantes ayudaron a construir los muros de Jerusalén. Nehemías, capítulo 3, versículo 2. En la Biblia, por lo general, se menciona asociada con algún movimiento de un lado a otro del Jordán. La invasión israelita, cuando Ahod llevaba tributo al rey Moab, cuando David mandaba mensajeros al rey de Amón, cuando Elías y Eliseo cruzan el Jordán, o cuando Sedequías trata de escapar de los babilonios. Al comienzo del reinado de Herodes, los romanos saquearon Jericó. Después, Herodes la embelleció construyendo un palacio y, sobre la colina detrás de la ciudad, levantó una ciudadela que llama Siprón. En la época del Nuevo Testamento, Jericó era famosa por su bálsamo, una resina aromática conocida por sus propiedades medicinales. Esto, sumado a que era la capital durante el invierno, la convirtió en una ciudad rica. La parábola del buen samaritano se sitúa sobre el camino de Jerusalén a Jericó. Lucas capítulo 10, versículo 30. La curación del ciego Bartimeo y de su compañero tuvo lugar en el camino de Jericó. Mateo capítulo 20, versículo 29 y Lucas capítulo 18, versículo 35. Zaqueo, a quien Jesús llamó para hospedarse en su casa y darle salvación, moraba en Jericó. Lucas capítulo 19.
Jericó, un lugar emblemático de la Biblia.